Buenas y bienvenidos a un nuevo video. Esta vez Firestorm se puso el sombrero, los pantalones y el resto del atuendo. Quítate el sombrero en señal de respeto. Se viene con bastantes cosas, muy hype. Mira cómo te lo digo, hype. Y con bastantes novedades, muchas actualizaciones y yo creo que ahora realmente se la jugaron. Así que espero que el video les guste. Sin más preámbulos y sin más que decir, comencemos. Como primer cosa que que va a implementar esta semana que viene, es el último acto de Nyalota. Así que ni más ni menos nos van a traer un dios antiguo para poder luchar en míticas. Se acabó, vamos a pelear. Para todos aquellos que les gustan las míticas, no a mí, pero hay muchas personas que les gusta. Yo supongo que esto les debe agradar y les debe agradar mucho, así que supongo que deben estar contentos. Eso como primero. Segunda cosa, se vienen muchos cambios durante el verano para Firestorm, porque en mi país no es verano, literal. Tengo frío. El verano está muy distante, muy lejos. Pero para Firestorm no, así que van a haber muchos cambios. Y uno de ellos va a afectar tanto a los jugadores casuales como a los jugadores experimentados. Y cuando digo experimentados, digo aquellas personas que no tienen vida social. Este otro güey también sabe qué pedo con la vida. Ah, mentira. Porque yo no soy experimentado, pero sí me gusta jugar. Así que juego muchas horas, pero eso no quiere decir que juegue bien. Por ende, hay personas como yo que les gusta entrar al server y simplemente jugar. También nos va a servir. Y para aquellos que les gusta viciarse mal, van a haber unas cositas ahí que pueden ser de bastante interés. Chispas y más chispas. Así que, lo tercero. Van a haber eventos durante los fines de semana. Esto quiere decir que desde los días viernes hasta los lunes en la mañana va a haber eventos que van a mejorar nuestra estadía o nuestra jugabilidad dentro del server y que nos van a ayudar a poder realizar X tareas que más adelante vamos a explicar. Dentro de las cositas, cabe destacar, además de la mítica y de las mejoras para los jugadores intermedio y experimentados, como dice, se vienen unas cositas bastante interesantes que para aquellas personas que les gusta jugar contenido PvE, no tanto PvP, Yo creo que van a pelear con cuchillos. y para aquellas personas que les gusta jugar por fuera, que no les gusta jugar en míticas, también les va a servir. Así que yo supongo que esto debe ser de interés. Esto se lo voy a leer porque es bastante interesante y por ende se los va a tener que leer. El último acto de la banda Nyalota, Ciudad del Despertar, llamado El Sueño Lúcido, abre sus puertas el miércoles 21. Así que el miércoles que viene vamos a estar teniendo ya la mítica con las puertas abiertas para que se pueda jugar tranquilamente, según lo que dice el server, y podamos experimentar esos boss que nos van a agregar. A eso de las 11, no sé si es 11 de la mañana o 11 de la noche, porque no lo Especifica. en el server, no sé si es hora server, supongo yo que es hora server. Así que el miércoles 21 a las 11 de la mañana van a estar implementando el último acto de Nyalota. Y ahí nos van a traer a un dios antiguo. Eso va a estar uchi. Eso no me lo esperaba. Para los que le interesa, va a estar en el modo buscador de bandas, en normal y en heroico. Por lo tanto, se va a poder ingresar. No vamos a tener su mítica, por decir así, pero se va a poder ingresar y se va a poder seguir jugando tranquilamente. Ambos encuentros presentarán una mecánica de cordura parecida a la que se puede encontrar durante las visiones. No permitáis que vuestra cordura baje a cero u os convertiréis en sus sirvientes. Esto nos dice el servidor, así, tal cual, textual. No había pensado en eso. No está mal. Caparazón de Ensot, donde deberás derrotar
la furia de Ensot antes de que se escape, para poder obtener acceso al dios antiguo. Ensot el corrupto. El combate final en la banda. Este encuentro constará de 3 fases y llevará a todo el equipo al extremo. Yo, como no soy mucho de jugar míticas, de hecho no sé prácticamente ninguna mecánica, no importa, porque quizás ni entre a la mítica. Eso sí es de gangsters. De gangsters. Pero para las personas que les gusta hacer mítica y que les gusta mejorar rápido el equipamiento, esto les va a venir muy bien. Según lo que tengo entendido, van a implementar el modo mítico lo antes posible. Probablemente van a demorar entre 2 a 3 semanas, que antes estaban estimando a 5 semanas, creo, un mes y medio, pero ahora lo van a alargar en 2 semanas seguramente, así que ya vamos a poder ingresar al modo mítico. Y eso también, como les decía, para aquellas personas que les gusta conseguir equipamiento rápidamente y para aquellas personas que les gusta jugar míticas y mecánicas, van a poder estar ingresando al modo mítico de la mazmorra dentro de 2 semanas aproximadamente. Entre otras cosas, también evento de verano, se viene lo que todos ya sabemos, algo que nos mantiene dentro de nuestros hogares y que hace que juguemos largas horas dentro del server, es la experiencia por 10. Todos ya sabemos en qué consiste la experiencia por 10. Es agarrar un PJ, poner las rates por 10 y darle hasta más no poder ahí hasta que te viene la desmayación después de 14 horas de juego, que no hayas comido directamente, no hayas ingerido líquidos, entonces seco, y después retomás, después que comes tomás algo, retomás y seguís 14 horas más para terminar de subir a 120. Si no sabes subir a 120, tengo algunas guías dentro de mi canal, o sea que puedes ver. Te voy a dejar en el video por aquí o por aquí. Todavía no sé dónde es que, porque yo apunto para acá y supuestamente tendría que aparecer acá. No sé. Así que por aquí te va a aparecer un enlace para que vayas a mis videos, a mi lista de guías de leveo, porque si sos nuevo en el server y no sabes cómo subir de nivel, las guías te van a ayudar. Y después, ya que estás por ahí, revisate las de monturas y algunas otras. Déjame un like, suscríbete y dale a la campana, ya que estamos. Lo cometí, chivo, spam. Suscríbete. Como dijimos, a partir de este pasado jueves 15 se empezaron a implementar cambios y el día 21, miércoles 21, como reitero, miércoles 21, se va a estar habilitando la mazmorra, la banda. Siempre me olvido si es una mazmorra o una banda. ¡Eso fue gracioso! Se va a estar activando el último acto de la banda, ¿cómo es que se llama? Nyalota. El evento por 10 se va a habilitar, y no solamente en Cetralis, donde tenemos nuestro servidor de BFA, sino se va a habilitar en todas las demás expansiones del server. Por lo tanto, va a estar habilitado desde, creo, mañana o hoy a cierta hora, no me acuerdo, hoy como a las 11. Va a estar habilitado y va a estar habilitado hasta el día 1 de septiembre. Así que para todos los que quieren empezar a subir un PJ, o varios diría yo, porque en 15 días podés subir muchos PJs. Si no tenés todas las clases en 120, es tu oportunidad. También una nueva moneda va a ser agregada. Esta nueva moneda se llama Ecos de Nyalota. Podéis leer más información sobre ella aquí, a donde yo estoy leyendo, pero no lo voy a leer porque no importa. En la cámara de corazón madre os permitirá comprar con esta nueva moneda corrupciones y esencias de rango 3. Así que pueden ir juntando estas monedas y van a poder comprar esencias de rango 3 para vuestros personajes no principales. Para obtener las esencias de rango 3 en los personajes no principales deberéis haberlas obtenido
el rango 3 en vuestros personajes principales. Pequeño detalle. O sea que si no tienen las esencias que son rango 3 en sus personajes principales, no lo van a poder tener en sus alters. Así que lo primero, consigan que sus personajes consigan las esencias a nivel 3. Las monedas se pueden empezar a colectar a partir del miércoles 21, ya que se adhiere el último acto de la banda, y ahí se van a poder empezar a farmear. Chale, pues con dinero baila el perro. Estas monedas. Así que todos los que estén interesados, ya saben, a partir del miércoles 21 lo van a poder hacer. Esto es muy importante. Cada semana la primera visión que hagan os otorgará automáticamente un receptáculo gratuito, ya completéis la visión o no. De esta manera podréis hacer otra visión inmediatamente. Ganar un campo de batalla os recompensará con 500 de acerita y 500 visiones aglomeradas. Mientras que ganar en un campo épico nos otorgará el doble. Cada semana, si completamos nuestra piedra más grande que tengamos, cabe destacar que solo sirven las más 10. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Nos van a estar recompensando también de mejor forma, diría yo. Serán recompensados con 10.000 de oro, 1.000 de acerita y 2.000 visiones aglomeradas. El bonus de experiencia de acerita y reputación por estar en modo guerra será incrementado a un 20%. Eso es muy bueno para todos aquellos jugadores que están tratando de subir PJs nuevos y que están tratando de hacer reputaciones actualmente. Esto va a incrementar, de cierta forma, facilitar el poder conseguir las reputaciones que necesitamos. Ahora estoy mirando eso porque tengo un dibujito acá. Miro el dibujito, me distraigo, tengo que mirar la cámara. Sorry. Orden. El bonus de experiencia, acerita y reputaciones estando en modo guerra va a ser aumentado un 20%. Para todos aquellos jugadores que están tratando de subir reputaciones en este momento o que están subiendo PJs en este momento, va a ser mucho más fácil hacerlo de esta forma, ya que van a poder completar las reputaciones que necesitan más fácilmente. Para mí, en mi caso, estoy terminando el abrecaminos, que lo tendría que haber hecho hace una vida, pero como no le presto mucha atención a andar volando en BGA. En las dificultades de buscador de banda normal, el bonus para obtener botín va a ser incrementado un 20% de lo que estábamos obteniendo, y de seguro vamos a conseguir mejor equipamiento a la larga, la corta. No sé por qué yo no hago eso tampoco. No lo conocía nada. O sea, no hago emisario, no nada. Subo solo comisiones de mundo. Pero hay personas que les gusta hacer esto, entonces cabe destacar que está bueno. Va a incrementar un 20%, entonces va a ser más fácil conseguir equipamiento, más fácil equipar a los personajes para que estén en una condición mejor para entrar a las míticas, que es lo más importante, bueno, dentro de esta expansión. Más allá de las VGs y las arenas que se pueden llegar a hacer, las míticas son lo que están en el top, por decir así. Así que de esta forma van a conseguir equipamiento más rápido. Eso no es todo. A partir del viernes a las 16 de la tarde hasta el lunes, bueno, en realidad de viernes a las 16 de la tarde hasta los lunes a las 10 de la mañana, la probabilidad de botín será multiplicada por 2 para todos los objetos y monedas, excepto durante la visión, mientras que en modo mítico más obtendréis un botín adicional para todo el grupo. O sea que si ya no fuera suficiente que multipliquen por 2 las probabilidades, nos están dando un botín grupal. La verdad, me dejas de cara. La probabilidad de obtener equipo corrupto en míticas más, en raid bombs, misiones de mundo y actividades PvP será duplicada. Bueno, más de lo que estábamos hablando. O sea, todo lo que estamos haciendo, ya sea míticas, VGs, PvP, todo va a ser multiplicado, y para tener un mayor alcance y poder alcanzar a obtener de cierta forma el equipamiento para poder seguir jugando dentro de la expansión sin estar verde, de cierta forma. Jefes de mundo personalizados van a ser agregados en la isla Gelidar, en Raja Norte, con recompensas personalizadas. Esto obviamente lo está poniendo de parte del server,
por eso dije al principio del video, se está poniendo el sombrero, los chones y todo el resto del traje, porque se la está jugando toda para que los jugadores del server tengan más probabilidades de obtener cosas y que puedan seguir jugando tranquilamente y que tengan contenido para poder seguir disfrutando. Sinceramente, sin palabras. Bueno, y finalizando, un poco más de lo mismo, que el equipo de Firestorm está tratando de hacer lo más rápido posible, terminar la mazmorra para que quede la mítica completa, la banda mítica completa, para que se pueda obtener el 100% de la jugabilidad de dicha banda. Van a todo trapo de cierta forma, así que esperemos 2 semanas, quizás 3, pero va a salir. Y yo no soy mucho de jugar míticas, pero cuando jugás con conocidos, amigos o compañeros de guild es bastante divertido, a pesar que siempre está el que te está dando palo ahí en el... Créeme, es mejor así. En el grupo, pero vale la pena. Y nada, bueno, hasta acá sería el video. No, todavía no. Voy a tratar de seguir haciendo estos videos cada vez que hayan algún tipo de actualización que esté buena, nombrar actualizaciones que valgan la pena. Voy a tratar de estar subiéndolas en video, siempre tratando de subirlo el mismo día de la noticia para que no sea algo repetitivo, que lo vean tantas veces. Y cabe destacar Que en unas semanas se va a estar implementando un torneo de PUBG Mobile. Sí, como lo oyen, PUBG Mobile. Además de seguramente implementar un torneo del poder para World of Warcraft, que primero se va a lanzar en mi guild. Todavía estamos puliendo un poco la idea, pero se va a lanzar en la guild. Y después sí será abierto para los jugadores del server, para que puedan ingresar y puedan jugar en este torneo para ver quién es el más fuerte. Por ahora seguramente serán monturas los premios, pero después, bueno, se va a ir viendo qué se puede conseguir. Y para el torneo de PUBG Mobile, que están todos invitados, para aquellos que jueguen, obviamente, y para los que no también, si quieren ir a mirar, que va a ser transmitido por mis redes sociales, por Facebook Game, también va a ser transmitido seguramente por YouTube. En todas mis redes sociales me pueden encontrar como ApeliosMod, pues ApeliosMod, me vas a encontrar en todos lados, era como la mugre. Y nada, para todos aquellos que quieran participar del torneo pueden ingresar. Tanto me pueden mandar un correo a ApeliosMod Ideas, que lo voy a estar dejando en la descripción del video. Y si no, creo que en una semana o menos de una semana por ahí vamos a estar dando unos links y también un Discord para que se puedan ir agregando para jugar el torneo. El torneo va a ser pago de cierta forma y el ganador va a llevarse dinero real, o sea, dólares americanos, que van a ser seguramente por transacción de PayPal. Lo estamos terminando de pulir también eso, así que nada, era para avisarles también de las noticias y actualizaciones de Firestorm. Y ven que mi voz de repente se tranca o digo algunas cosas que no tengo que decir, es porque me estoy acostumbrando a esto de estar grabándome y no es nada normal para mí. Pero igual, aunque no haya nadie acá y tenga que hablar a la cámara, es incómodo a veces. Así que bueno, espero que el video les sirva, espero que les guste. Recuerden suscribirse, darle a la campana. Un saludo grande, nos vemos.